Las reglas del voleibol consisten en un conjunto de normativas y parámetros que constituyen la esencia de este deporte. Estas normativas son obligatorias al momento de practicarlo, ya que permiten mantener el orden y la disciplina durante el encuentro deportivo. En estas reglas destacan que debe haber solo 6 participantes por equipo, que el campo de juego debe ser un rectángulo de 9 metros de ancho con 18 metros de longitud, y que la red que separa ambos lados de la cancha debe tener una altura máxima de 2.24 metros para equipos femeninos y 2.43 metros para equipos masculinos. En líneas generales, el voleibol o voleibol es un deporte que se juega con una pelota y en el que hay 2 equipos. El objetivo principal de este deporte es conseguir pasar la pelota por encima de la red, logrando que ésta llegue al suelo correspondiente al área del equipo contrario. Este último debe impedir que el balón caiga en su territorio. Veamos ahora detenidamente las reglas del voleibol. La pelota. Anteriormente el balón era de un solo color, sin embargo, a partir de 1998 se permitió la combinación de otros colores. La pelota de voleibol debe ser esférica y su superficie exterior tiene que estar hecha de material sintético o de cuero, sin costuras y ligeramente acolchada. El balón de voleibol es notablemente más ligero y pequeño que las pelotas de fútbol o baloncesto, y en su interior hay una cámara de goma que permanece llena de aire. Las medidas suelen rondar entre los 67 y los 65 centímetros de circunferencia, mientras que su peso se mantiene entre los 260 y 280 gramos. Por otro lado, su presión interior debe estar entre los 0.325 y 0.300 centímetros cuadrados. En cuanto a la marca de la pelota, esta debe ser aprobada por las asociaciones nacionales de voleibol según su propia jurisdicción. En el ámbito internacional existen ciertos balones de juego que han sido aprobados y que se diferencian en algunos detalles, como el material de confección y el color. En juegos internacionales se hará uso de esas pelotas. Es importante agregar que los principios generales sobre el peso y las medidas son estrictamente iguales para todas estas pelotas. Jugadores. En cuanto a los jugadores, cada equipo debe contar con 6 participantes, enumerados del 1 al 6, que pueden ser sustituidos bajo ciertas condiciones o parámetros. 3 de los jugadores tienen que formar la línea delantera, cuya tarea es atacar y bloquear. Los 3 jugadores restantes se colocan detrás y deben actuar como zagueros o defensores. Además de defender y recibir el servicio del adversario, estos jugadores preparan nuevos contraataques. En total, un equipo completo puede estar conformado por 14 jugadores, de los cuales 2 son líberos. También cuentan con un entrenador, un masajista, un entrenador asistente y un médico. De igual forma, cada participante debe estar identificado con un número distinto del 1 al 20. Este número aparece tanto en la parte de adelante como en la parte trasera de la camiseta. Uno de los participantes debe ser capitán del equipo y se tiene que identificar con una banda visible que estará colocada bajo el número que se le asignó. Los líberos no podrán ser capitanes y deben vestir un uniforme diferente, generalmente de colores distintos al resto del grupo. Hay 6 posiciones para los jugadores de voleibol, que se colocan en la línea frontal y en la trasera. En la línea delantera encontramos a los atacantes, rematan jugadas, bloqueadores, bloquean jugadas del rival, o colocadores, colocan la pelota para rematar. Las posiciones para los jugadores del frente son, comenzando por la derecha, 2, 3 y 4. En la línea de atrás encontramos zagueros, mueven la pelota en la parte de atrás del campo. Especialistas en defensa, hacen únicamente de defensa. Y líbero, se coloca en la parte central trasera y trabaja defensivamente. En la fila de atrás las posiciones, comenzando por la izquierda, son 5, 6, 1. Juego.
La finalidad del juego de voleibol consiste en que un equipo pase la pelota por encima de la red para que ésta toque el suelo donde se ubica el equipo contrario. El objetivo también es evitar que el equipo contrario realice lo mismo en el terreno propio. Cada equipo puede dar 3 toques a la pelota para pasarla al campo contrario, además del contacto del bloqueo. El balón entra en el juego a través de un saque que debe ser propiciado y mantiene hasta que la pelota toque el pavimento, se salga fuera de los límites o un equipo no logre devolverla. El equipo que anota el punto es aquel que gana la jugada. Cuando el equipo que no sacó se gana el punto, consigue también obtener el saque para el próximo punto. Luego de esto, los jugadores deben rotarse en el sentido de las agujas del reloj. Rotaciones. En voleibol, cuando el adversario pierde el saque, el equipo que ha ganado el punto rota a sus jugadores en sentido de las agujas del reloj. De esta manera, todos los jugadores, excepto el líbero, tendrán que pasar por todos los puestos. Las faltas de rotación se cometen cuando se realiza el saque sin respetar el orden de rotación. En el ejemplo de la imagen se habría cometido una falta si el jugador en posición 3 hubiera sacado tras ganar el saque al equipo rival. En este caso, se pierde el punto y se rectifica el orden de rotación. Esta regla de la rotación permite que todos los jugadores tengan que desarrollar habilidades en los distintos puestos y a la hora de sacar. Pista. La pista o campo de juego donde se desarrolla el voleibol debe ser un cuadrilátero de 18 metros de longitud con 9 metros de anchura, dividido en el centro con una red que delimita el territorio de los equipos. El juego también se desarrolla en la llamada zona libre o el exterior, con la condición de que la pelota no toque este suelo u otro componente. Debe contar con al menos 3 metros. Sin embargo, puede aumentar hasta 5 metros para las competencias mundiales de la Federación Internacional de Voleibol. En cuanto al territorio libre sobre la pista, este debe contar con una altura de 7 metros. No obstante, en las competiciones de carácter internacional puede aumentar hasta 12 metros y medio. El trato de los participantes con el suelo tiene que ser continuo, aunque se permite utilizar ciertas protecciones en las articulaciones. En cuanto a la superficie, esta no debe ser ni deslizante ni rugosa. La línea del centro debe transcurrir debajo de la malla y separa el campo en 2 áreas iguales que cuentan con 9 metros por 9 metros, cada una destinada a uno de los equipos. A 3 metros de distancia de la malla se debe trazar una línea que delimita el área de ataque, donde se restringe el accionar de los participantes que estén en trabajos defensivos. Estas líneas se deben extender hacia el exterior de la pista con trazos interrumpidos y los límites que representan deben proyectarse igualmente en la raya central, incluso mucho más allá de los trazos anteriormente dibujados. Todas las rayas deben contar con 5 centímetros de anchura. La pista de juego cuenta con una zona libre que tiene al menos 3 metros de ancho y en la que se puede jugar con la pelota. Si la pista se construirá en un pabellón deportivo o gimnasio, es recomendable que cuente con una altura de 7 metros que estén libres de la superficie del juego. En esta superficie no debería haber objetos o artefactos molestos, como canastas o anillas. La red. La red se sitúa sobre la línea del centro que subdivide la pista y no debe tener una altura superior a 2.43 metros para los hombres y 2.24 metros para las mujeres. Esta red tiene que ir colocada sobre unos postes que cuentan con una altura de 2.55 metros. Sin embargo, en la categoría juvenil estas alturas pueden variar. Debe medir 1 metro de ancho y contar con una longitud de 10 metros de largo, por lo que cada lado puede sobresalir hasta unos 50 centímetros de las rayas laterales. Además, la red debe mantenerse tensa durante el juego. Si el balón toca la red, esto no se considera como una falta y se puede jugar de nuevo si la pelota realizó un rebote. En cuanto a los cuadros de la red, estos no pueden tener una dimensión mayor a 10 centímetros por cada lado. Puntuación. Los juegos de voleibol cuentan con 5 bloques o tandas de puntos. Estos reciben el nombre anglosajón de set.
Cuando un equipo acumula 3 sets victoriosos, este bando gana la partida y se concluye el juego. Un grupo gana el set cuando logra alcanzar o superar los 25 puntos con una ventaja de 2 puntos, es decir, 25-23. Si ocurre una ventaja menor, como por ejemplo 25-24, se tendría que esperar a que la puntuación llegara a los 26-24. En consecuencia, siempre debe existir una diferencia de 2 puntos. Si es necesario, se puede iniciar un quinto set cuyo objetivo sea el desempate. En este caso se consiguen 15 puntos, manteniendo los 2 puntos de ventaja. Asimismo, el quinto set cuenta con una duración mucho más breve. La duración de los partidos de voleibol varía mucho. Se pueden necesitar de 3 a 5 sets, que pueden durar más de 2 horas. La ubicación dentro del campo de juego se sortea justo antes de iniciar el partido, así como también se debe sortear el saque inicial. Al iniciar cada set se lleva a cabo un cambio de ubicación dentro del campo, y el primer saque se va alternando. Si se requiere un quinto set o un set decisivo, se debe realizar nuevamente un sorteo. Y, además, se tiene que realizar un cambio de ubicación si se alcanza el punto 8 por alguno de los dos equipos. Nuevas reglas recientes. En 2015, las reglas del voleibol fueron actualizadas. En esta nueva versión se añadieron los siguientes parámetros. El contacto con la red por parte de uno de los participantes entre las antenas de la malla durante el juego se considerará como falta. Además, la acción de jugar el balón debe incluir el despegue, el golpe o intento de golpe y el aterrizaje. También será considerado como falta el hecho de generar una ventaja injusta sobre el contrincante si éste toca la red. Será contado como falta agarrar la red o aferrarse a esta durante el partido. Violaciones que resultan un punto para el oponente. En ciertos casos, uno de los equipos recibirá puntos si el equipo contrario realiza una de las siguientes infracciones. Si la pelota toca el suelo dentro del propio campo. Si la pelota termina fuera de la pista de juego, ya sea por un ataque desacertado o por un error al momento de defender. Si los participantes están mal situados al momento de realizar el saque inicial. Si un participante penetra el territorio del adversario por debajo de la malla o si un pie logra traspasar la línea del centro. Si se lleva a cabo algún tipo de contacto con la malla al jugar la pelota, independientemente de si esto interfiere o no con el partido.